Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Carlos, pues hace poco más de un par de años, es decir, en términos de frecuencia de lanzamiento, hace 4 versiones de Angular exactamente, allá por la versión 16, se lanzó la primera ronda de la API de Signals, que ha evolucionado y se ha consolidado como una parte intrínseca del núcleo del framework. Recién lanzaste un curso de Angular moderno que me encanta, buenísima la manera en la que estás proyectando conocimientos que salen de la parte que tiene que ver con detección de cambios, pero antes de entrar en todos estos tecnicismos, permíteme presentarte formalmente ante quienes aún no te conocen, ¿vale? Vamos para allá. Perfecto. Eres de Málaga, España. Tienes un doctorado en informática con especialidad en ingeniería de software e inteligencia artificial. Eres profesor asociado en la Universidad Oberta de Cataluña. Diriges la comunidad tecnológica DocTech. Profesor de la Junta de Andalucía, donde hace casi 18 años enseñas un nivel entre bachillerato y universidad sobre desarrollo frontend y diseño de interfaces web. Organizas Angular Málaga, eres el organizador de Biznaga Fest, que proviene de GDG de Málaga, según me estabas explicando históricamente ayer, y se ha convertido en un evento de referencia en España en los últimos años gracias a la cantidad de ediciones que han podido mantener. Y por tu talento y tus contribuciones a la comunidad de desarrollo de software, Carlos, tienes la distinción de Google Developer Expert en Angular desde el año 2020. Así que agradecido por tu tiempo, por haber aceptado la invitación a estar compartiendo acá. Y vamos para allá con preguntas que tengo acerca de tu curso de Angular moderno. Cuando tú quieras, pero vamos, el placer es mío y todo el que sabe que viene por Málaga, que viajamos online, a mí lo que me gusta es compartir, hablar y creo que es la manera porque al final el compartir hace que recibas más, ¿eh? Esto lo he hablado muchas veces y parece que uno da mucho y es al revés. Las gracias a ti que estás preparando esto, que tienes entrevistas, que nos ven 100 personas, son 100 personas que después no se sabe dónde van a estar. La vida es así. Yo siempre invito a todo el mundo que haga charlitas, que empiece moviéndose por comunidades, porque si lees a lo mejor mi currículum parece muy largo, pero es que es largo porque soy mayor, no por otra cosa. Entonces yo siempre animo a la gente joven a que arranque, a que arranque. Y el placer es mío y darte a ti las gracias, sobre todo vamos, por el trabajazo que estás haciendo. Gracias, Carlos. Maravilloso escuchar tus palabras y sí, lo que dices, el impacto que uno al final logra tener en la comunidad es valiosísimo para al menos si una, 5 personas, 10 pueden sacarle provecho a lo que uno está comunicándoles. Es realmente un exitazo lo que hacemos para poder difundir este tipo de conocimiento, que es algo que hemos aprendido durante lo largo de los años. Y hablando de transmitir conocimiento, recién lanzas la lección número 2 enfocado en Signals después de un primer paso con los fundamentos de detección de cambios en Angular, que, bueno, que hoy en día se describe de forma más precisa como el proceso de sincronización del framework, que es finalmente lo que permite mantener las vistas de un componente en sincronía con el modelo. Estás trabajando ahí en la lección número 1 con toda la parte de las limitaciones del modelo actual bueno, del modelo previo a toda esta parte de sincronización que utilizaba Sun.js y preparas el modelo mental de Signals como alternativa a todo esto de Change Detection. ¿Puedes contarnos un poco más acerca de qué es lo que estás tratando de lograr con el curso y hacia dónde te vas dirigiendo en las próximas lecciones? Sí, te cuento. Como bien has dicho, llevo 18 años dando clase, ¿no? Pues por suerte para mí, siempre he dado clases de frontend, siempre, siempre, desde que empezó, desde que no estaba ni Angular JS. Entonces, yo siempre me he dado cuenta que Angular tiene una curva de aprendizaje dura, pero dura, aunque siempre he sido un gran defensor porque creo en los principios, es decir, que sea Google Developer Expert en Angular no me hace vender Angular
porque hoy tienes la distinción, tienes que venderlo o no. Es que creo que es el framework. Sobre todo porque lleva con nosotros desde más de 15 años. Entonces, siempre me he dado cuenta que el problema es el aprendizaje de los juniors, la curva de aprendizaje. Cuando alguien ya lleva tiempo, sí valora Angular, sí lo valora. Entonces, Angular es verdad que ha requerido siempre de muchos conocimientos profundos, muchos, muchos, muchos para sacarle jugo, no para arrancar y jugar. Entonces, el framework, sabemos todos los que llevamos un tiempo y sobre todo quien trabaje con versiones antiguas, se arrancaba con RxJS, que claramente es una biblioteca que es súper potente y en las lecciones lo digo. Y yo he sido un gran fan de RxJS y lo sigo siendo, es decir, que yo tengo muchas charlas de RxJS, cursos y demás. Pero es verdad que lo que está haciendo el equipo con el movimiento a Signal va a hacer, aparte de un gran salto tecnológico, va a hacer por fin que los programadores juniors no le tengan miedo. Que los programadores juniors digan, wow, esto me da gratis, sin esfuerzo, mucho, pero mucho, y no tengo que pensar en el lenguaje. Que yo hablo del lenguaje como el framework, ¿vale? Tenéis que pensar que yo, que a lo mejor soy más mayor y aprendí con C, aprendí con Pascal, aprendí con unos lenguajes muy antiguos para lo que es hoy, nosotros teníamos ensamblador y nos bajábamos a ensamblador y nos dolía. Pues Angular no tiene que ser, o tiene que ser la herramienta que nos haga bajarnos al DOM cuando haga falta, pero abstraernos del DOM, y el DOM es el nuevo ensamblador. Entonces, el movimiento a Signal, que es muy inteligente por todas las partes, primero porque arregla muchos problemas del framework, es porque va a quitar esa curva de aprendizaje. Yo este año, que ha sido el primero que he podido enseñar con señales, aunque vayan muy por delante, como ha dicho Alejandro, esto es muy nuevo, pero a mí me gustan las clases que los chicos se lleven el último sabor porque van a salir al mercado y luego, ya os digo, va a comer a todos el estar trabajando y formando. Eso es una aventura, no es lo mismo tener mi vida para estudiar que estudiar y trabajar. Entonces, es la primera vez que yo no he explicado RxJS cuando he hablado de Angular. Y he podido dar un curso entero. Es decir, un curso de hacer una aplicación entera sin RxJS. Lo cual, aunque está verde, obviamente para empresas no, porque las empresas van a otro ritmo. Sí es algo en el que tenemos que meternos. Es algo que tenemos que entrar. Y entonces, una de las cosas que estoy haciendo, aparte de tener el vídeo de Angular moderno, que ahí voy a intentar que solo se hable del Angular de ahora, es el curso de señales. Un curso relativamente corto, es decir, corto porque pueden ser 4 o 5 horas sintetizadas, ¿vale? Que 4 o 5 horas todos podemos sacar. El problema no es verlo, es hacerlo. Entonces, ahí vamos a tratar todo lo que tiene Signal de potente, es decir, todo lo que las señales nos va a dar. Y mi consejo, por supuesto, es para el que empiece y va a una empresa que tecnológicamente está avanzada, es que no se complique ahora mismo con RxJS, sino que se centre en señales por todo lo que vamos a hablar, porque sobre todo simplifica mucho la Developer Experience. Ya la semana pasada salieron las 2 lecciones y a partir de la semana que viene vamos a tener 2 lecciones semanales, lo cual hace que este verano todo el mundo se enchufe, ¿vale? A poder conocer por lo menos lo nuevo y pueda llegar a septiembre, octubre al trabajo y diga, vale, yo esto sé cómo se puede migrar, todavía no me ha llegado el punto, pero me va a llegar, porque ya os digo, llegará el momento en el que solo habrá señales. Angular va a girar hacia allá y es el camino que han elegido. Vamos a dejar, por supuesto, en las notas del episodio el enlace al curso, pero ¿cuál es la manera más fácil preguntándole a lo mismo ChatGPT o a buscador de Google, a buscador de YouTube para poder encontrar este contenido? Lo más fácil es en YouTube. La realidad es que ahora mismo Angular solo podrías aprenderlo leyendo en los pull requests. Y parece gracioso, pero es que esto está tan fresco que hasta si os gusta desarrollar podéis meteros en los pull requests y el equipo de Angular os va a escuchar. Es decir, veis los códigos fuentes y demás. Eso es verdad que no es para todos los públicos. Entonces yo lo que os recomiendo es que vayáis poco a poco o esperando la documentación de que van colgando ya oficial o busquéis, en este caso lo voy a hacer yo en el canal de YouTube, ¿vale? En .TED os voy a poner las novedades, pero eso es al que vea ahora mismo el programa lo va a ver perfectamente ahí solo. Pero si pasa ya un año, estáis viendo esto dentro de un año, dentro de 2 años, probablemente en la documentación oficial tengáis ya las APIs y eso no va a quitar que podáis ir ya a ver el curso teniendo la documentación oficial y un curso de alguien explicándoos.
Exacto, y totalmente de acuerdo con lo que mencionas de los pull requests. Preparándonos para este episodio, recuerdas que en las notas Mm, estábamos referenciando pull requests porque todo cambia fundamentalmente lo que está experimental en Developer Preview, la Surface API, es decir, lo que nosotros podemos, desde el punto de vista de experiencia de desarrollador, usar para poder interactuar con la API de Signals está todavía moviéndose en direcciones que no van a ser necesariamente las que nosotros vamos a ver cuando se lance la 21. Por ejemplo, todo esto que tiene que ver con lo de Deep Signals, ujú, que primeramente se renombró a Nested Signals ujú. y hace un par de días para evitar no solamente las confusiones con el primitivo homónimo de NGRX, que se llamaba así mismo Deep Signals, sino para poder darle un poco más de semántica. Alex Ricaba lo volvió a renombrar a Projected Signals, que a mí me gusta mucho más porque refleja el propósito de combinar la derivación de un valor con la capacidad de actuar ese valor en el padre. Igual eso no va a ser una API pública para poder consumirse desde el punto de vista como tal de desarrollador, sino que está destinada a que se use en los Signal Forms, que van a ser los protagonistas de la versión 21 que va a lanzarse en noviembre, ya que tiene casos de uso específicos relacionados con toda esta parte de formularios anidados, de campos anidados dentro de toda la dinámica de Signal Forms. Y acceder a la documentación siempre es importante y más aún cuando quieres empezar a conocer partes que tienen que ver con tecnologías experimentales, tecnologías que aún no están como tal migradas hacia, es decir, evaluadas como una característica estable del framework. Sí, además lo que has comentado me gusta porque me ha recordado que cuando estábamos por la versión 6, entre la 6 y la 8 de Angular, yo nada más que hacía escuchar, Angular está muerto, no tiene innovación, aquí no hay tecnología, vámonos a React que lo cambian todo, vámonos a Vue. Y claro, tú les tenías que explicar a la gente de que Angular es para software enterprise, tú no puedes estar cambiando todo. De hecho, que lo están haciendo muy bien, hay paquetes de compatibilidad, hay una estabilidad, hay un camino, pero lo que esto nos está dando es señal de que el framework está más vivo que nunca. Es decir, el giro que Angular ha tomado desde la versión prácticamente 15.16 hacia ahora es Angular 15.16 porque es muy duro hacer un rebranding de un framework, porque la esencia está así. Pero es verdad que el que estuviera en un Angular 6, lo que se va a esperar en un Angular 23 es otra manera de solucionar los problemas. Y eso quiere decir, y eso está muy bien, y lo digo también para el Enterprise a lo mejor le da más miedo, pero eso está muy bien porque quiere decir que a medida que la web vaya necesitando algo nuevo, sabemos que Angular nos lo va a dar. Sabemos que hay una empresa detrás, que es Google, que le va a dar apoyo, que le va a dar soporte y que está atento a la tecnología. Es decir, que no es, bueno, esto lo hicieron, ahí se quedó y ahora mantén tú algo obsoleto y mantén tú bibliotecas obsoletas y cosas que no van con la realidad de hoy, con la web. Nosotros, la web que se hacía hace 10 años o 15 no es la web que se hace ahora. Pues entonces el framework ha ido cambiando en ese sentido y es que eso también es ventajoso. Eso sí, no hay que agobiarse. Eso lo trataremos, no hay que agobiarse. Simplemente, si nos gusta la tecnología, tú estás trabajando en una versión, ten el ojo puesto a lo que va a venir. Prueba, hazte ejercicios chiquititos, que sepas lo que va a venir, que no te resulte extraño pasar de la noche a la mañana de un Angular 14 a un Angular 25. Porque eso sí es verdad que es un dolor si tú no has estado enrolado en los diferentes cambios. Pero sí tenemos que saber que muchas de las cosas que hoy se hablan a lo mejor no existen o primitivas que a lo mejor vemos, que por suerte a lo mejor, como ha dicho Alejandro, van a estar dentro de los formularios. Eso solo a lo mejor el que haga bibliotecas los va a acabar manejando. Que la mayoría de los desarrolladores no van a manejar esas primitivas. Pero sí está bien que sepamos que la herramienta está ahí. Es decir, el recurso está y además es parte del core, que eso está dentro y va a estar dentro y ya no es una biblioteca de terceros. Es decir, eso nos pasaba con RxJS. No dependemos de un tercero, esto ya solo se depende del equipo de Angular. Eso, todo el que está en una empresa sabe que no depender de un tercero que no es parte del equipo es muy ventajoso para toma de decisiones, para shame break, break shame, para cualquier tipo de migración o cambio
o revisión. Pero ya os digo, ahora mismo, quien quiera estar enrolado a la última, que esto es súper divertido como informáticos, como personas que están en tecnología, es súper divertido ir viendo los hilos. Aunque no tengáis nada que aportar, entre comillas, el tú ir viendo, el ir leyendo, el viendo cómo gente que trabaja en Google haciendo Angular, gente con mucho conocimiento, se replantea las cosas y dice, oye, pues esto que dimos este paso, hay que dar para atrás, que nos hemos adelantado o nos hemos equivocado o nos faltaba este elemento. Eso también a nosotros que tenemos también un poco de el síndrome del impostor nos puede hacer decir, somos normales, esto es lo normal en la tecnología. Y se aprenden muchísimas técnicas de revisión de código, de manejo de merge checks, y todos los chequeos que nosotros debemos tener listos para poder en los repositorios de uno, no importa si están hechos en GitHub o en Bitbucket o cualquier otro sistema de control de versiones que permita a un grupo de personas colaborar entre sí. Nosotros podemos también aprender de cómo son las dinámicas estas de trabajo en grupo, porque no solamente se trata del equipo central de Angular colaborando y revisando código entre ellos, sino también recibiendo mucha colaboración de la comunidad. Y es gigante la manera en la que generalmente fluyen todas estas comunicaciones entre personas que no se conocen entre sí y necesitas un sistema bastante robusto de poder permitir que código nuevo, entrante, modificaciones vayan a ser revisadas apropiadamente sin tampoco crear cuellos o botellas significativos que van a ralentizar el proceso de lo esperado para el ciclo de lanzamiento, que generalmente sucede cada 6 meses y hay que hacerlo de una manera bastante eficiente. Sí, sí. A ver, la transparencia que Angular tiene ahora, que también fue criticada en versiones anteriores, es tremenda. Es tremenda. Es que ellos, bueno, digo ellos porque nosotros no estamos desarrollando con ellos directamente, pero ellos muestran todo. Es decir, y comentan todo y quieren escuchar a todo el mundo. Y en los hilos, más de 1000 comentarios. Es decir, yo cuando doy charlas siempre pongo el RFC de la Signal y digo, mira, esto tuvo más de 1000 comentarios. Es que no estamos solos. Esto no es una empresa ha decidido que va a cambiar esto y punto, y cambio, y ya está. Que eso en otras tecnologías, pues bueno, sí, te dejan comentar algo, pero no hay un debate, como estamos hablando, no hay un debate. Y que es, yo ese punto, la verdad que creo que ha hecho también que muchas personas de la comunidad vuelvan a abrazar Angular. Es decir, vuelvan a decir, oye, esto es que de verdad está girando. Hay una empresa detrás que es súper potente, que respalda económicamente de que esto tire para adelante, no me voy a quedar solo, pero es que nos están escuchando. Y se escucha y se debate. Y ya si os ponéis en los hilos, veis que algunas cosas son o de otras bibliotecas que se traen que son muy buenas ideas y dicen, oye, ¿esto qué? Lo hizo otra persona en otro framework totalmente diferente, es genial, está bien, vamos a cogerlo. No hay un equipo, voy a decir de España, Real Madrid contra Barcelona y lo que hacen es criticable. No, no, es, oye, vamos a ver qué es lo mejor y vamos a unir fuerzas. Y ya os digo, las señales ahora mismo, el que empiece a tocarlas, a lo mejor si no ha tocado nunca, se asusta, pero se asusta si viene de otro mundo, si viene de RX, si viene de hacerlo, pero tú lo empiezas a tocar limpio, ese lienzo blanco, y tú dices, joder, qué magia, esto está bien, qué magia, pero es que además puedo ir a ver lo que esto tiene, que esto tiene muy poquitas líneas de código, que si os ponéis en los repositorios, no hay tantas líneas de código que tú digas, bueno, esto es inmanejable para yo entender por dentro lo que está pasando, sino que se puede comprender perfectamente y simplifica demasiado, digo, demasiado a buen sentido, simplifica el problema para el desarrollador. Y lo que estamos hablando, que tengan las puertas abiertas a todo el mundo. Y eso es muchísimo en el sentido del desarrollo, que esto no son puertas cerradas y a saber qué está pasando ahí y cuando ellos quieran nos lo tiran. Sobre todo si tenéis que montar una empresa, startups, que nunca se coge Angular para las startups. Y es muchas veces por el miedo de la curva de aprendizaje. Cuando no haya curva de aprendizaje y tengamos el respaldo de una gran empresa, es cuando Angular lo vamos a empezar a ver incluso en prototipos de pequeñas startups. Y tiene ese sentido. Totalmente. No, y reduciendo la curva de aprendizaje, simplificando. Me encantó la analogía que utilizaste anteriormente con que el DOM es el nuevo assembler, el nuevo ensamblador. Y montando abstracciones por encima de todo este
fenómeno que si uno lo expone de una forma demasiado complicada, puede que no solo se compliquen los desarrolladores, sino también se complique el rendimiento de la aplicación, se complique el mantenimiento cuando fundamentalmente se está trabajando con muchas personas dentro de un equipo y al mantener una API bastante sencilla de utilizar, donde no tengas que estar constantemente yendo a la documentación o poniéndose de acuerdo entre varias personas, generalmente viene a resultar un éxito de ingeniería de software y de colaboración entre personas de un mismo equipo. Y pedagógicamente, Carlos, ¿cómo tú ayudarías, cómo estás ayudando a través de tu curso a poder mitigar ese temor Sí. hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, hacia Signals, con un público, con unos desarrolladores que estaban más bien adaptados a todo el fenómeno este de utilizar variables tradicionales que requieren una lógica adicional para propagar cambios o emplear bibliotecas de terceros como RxJS? Sí, yo diferenciaría en dos bloques claramente. El aprendizaje de señales o migración. La primera sería entender las primitivas de señales, que ya os digo que el equipo de Angular le encantaría que el estándar fuera el que ellos están diseñando, pero el futuro no lo podemos ver. Entonces, yo separaría por un lado aprender que esto es totalmente, nos vamos a extraer de Angular y de lo que estamos haciendo, y yo cojo mi código, aunque lo hagamos en Angular ahora mismo, y digo, voy a aprender lo que es una signal, lo que es una linken signal, lo que es una computada, lo que es un effect. Yo aprendería separado en sitio totalmente separado de una aplicación grande las primitivas. ¿Por qué? Porque al final las primitivas sería como cuando nosotros estamos aprendiendo lo que es un string, lo que es un number, en un nivel de abstracción mucho superior, muy superior, ¿vale? Entonces, por un lado son las primitivas y por otro lado está el cómo Angular internamente trabaja con las señales. Es decir, cómo Angular nos da un nivel por encima, por ejemplo, para la comunicación entre componentes, todos estamos acostumbrados al arroba input, al arroba output. Oye, pues ahora hay una migración que seguimos manteniendo el arroba input, que son las funciones input y output, que nos devuelven un tipo especial de signal, que son, en este caso, las input signal, ¿vale? Pero, claro, las input signal no están como las primitivas, como el core de primitivas. Entonces, por un lado, yo diría, yo quiero aprender señales. Pues lo primero que tienes que aprender es las primitivas. Pero no te tienes que aprender todas las que estamos hablando que salen nuevas. Esto es como todo. Tú puedes manejar inicialmente 4 primitivas, que son las que voy a empezar a abordar en el curso, son las 4 básicas, es decir, que es un signal, que es una derivada computed, que es un linked signal y los F. Con esas Ujú. 4 ya podemos empezar a trabajar y a entender muy bien de qué va el trabajar con señales. Luego, obviamente, el F, ay, mira, necesito un caso especial. Pues sí, tenemos el after render F, pero eso ya es, me viene después, me viene después. Primero vamos a aprender a trabajar con las 4 primitivas básicas. Luego vendrán las siguientes. ¿Por qué meto linked signal como una de las básicas? Porque el no manejarla nos puede llevar a condiciones de carrera que hacen que el software reviente, que se rompa, que no funcione bien, por cómo se trabaja con las señales, porque las señales son todas síncronas, pero al ser síncronas nosotros estamos trabajando con valores que se están no comunicando uno, comunicando varios, y necesitamos tener operaciones atómicas. Por eso meto primeramente las 4 primitivas. A continuación, lo que tenemos que pensar es que las señales vienen a simplificar. ¿El qué? Los hooks de los ciclos de vida, es decir, nuestro querido Engine Ini, Engine Destroy. Si os dais cuenta, todo eso viene a que tú tienes que saber cómo trabaja el framework por debajo. Oye, pero si yo quiero usar un framework, yo no quiero saber cómo el framework trabaja por debajo, en principio. Yo tengo un componente que quiero que se comunique, yo quiero que él lo haga reactivo, es decir, lo haga solo, sin mí. Entonces, una vez aprendido, lo siguiente es muy fácil, entre comillas, porque tendríamos input, view child, content child, que son las signal queries. Entonces, ¿por qué hablo de las signal queries? Porque la migración es súper natural. Es, oye, yo tenía una arroba view child, una arroba view children, ¿vale? Pues ahora que voy a tener una función que es view child, view children le han dado el mismo nombre. ¿Para qué? Para que, oye, en lo que yo he aprendido, lo que yo sé trabajar, está igual. Si es que es lo mismo, lo que estamos es migrando
el cómo se está trabajando por dentro. Entonces, el objetivo real sería en algún momento tener toda la aplicación sin mezclar las dos cosas, ¿vale? Entonces, por eso digo, primero me aprendería las primitivas e incluso en algún componente, en alguna pieza, trabajaría con esas señales, ¿vale? Con esas primitivas, pero luego el día que yo ya diga, vamos para adelante, ¿vale? Empezaría diciendo, ¿cómo se migran las signal queries? Vale, pues antes era con arroba tal, pues ahora sería viewchild. ¿Y esto qué me implica? Oye, pues esto me implica que voy a borrar código. Y no lo digo de broma. Vais a borrar código porque, claro, cosas que tú tenías que gestionar desde el Engine On-Chain, todo eso ya te lo va a dar gratis, totalmente el framework con la reactividad cuando tengamos las primitivas, ¿vale? Cuando tengamos las primitivas en los servicios y en los demás, ¿vale? Entonces, es verdad que ahora mismo, si tienes una aplicación corriendo, yo me esperaba. Si tenéis una aplicación grande, yo me esperaba, a menos que el equipo entero esté totalmente decidido ya porque se le empiece a ir de madre. Pero, ¿por qué me esperaba? Por lo que ha dicho Alejandro. Todavía falta una pieza muy importante, que son los Signal Force, que sí, que van a venir. De hecho, yo en el curso lo estoy dejando para lo último porque tengo la esperanza de que salgan ya y yo lo pueda meter de las últimas lecciones porque es una pieza esencial a la hora de tu desarrollar frontend. Entonces, yo en el de Angular moderno no lo hago con una trampa, pero hago metiendo todo el formulario dentro de un Signal. Claro, eso, dentro de 3 años, quien vea el curso dirá, madre mía, lo que hacía este hombre. Si tenemos el Signal Force, ¿por qué hacía esto? Claro, es porque tú puedes todavía hacer, nosotros nos podríamos poner todos a hacer aplicaciones con Signal, pero vamos a esperar a que lleguen los Signal Force y entonces pegaría el salto. Pero lo que está claro, las primitivas yo aprendería cómo van y empezaría a ir jugando a meterla en algún servicio. A decir, joder, el Behavior Charger, me lo he quitado. Empezáis a borrar código. Ya lo digo, en el curso Angular moderno lo hago a la versión antigua con versión antigua, es la actual, ¿vale? Pero entended que será la antigua. Lo hago con RxJS y luego con los resorts, con lo nuevo que venderá, ¿vale? Y, hombre, es que empiezas a borrar código. Tú dices, madre mía, ¿por qué? Porque el nivel de abstracción ha subido. Es decir, eso tenéis que tenerlo claro. Código, aplicación hecha en Angular con RxJS y con modelo antiguo va a tener muchísimo boilerplate comparado con las versiones nuevas. Pero muchísimo. Y lo que al final hay que comprender son las 4 primitivas básicas y luego las que estamos hablando. Cuando venga Deep Signal, Structure Signal, oye, eso es que nos va a quitar de pequeños trucos que teníamos que hacer porque no teníamos esas primitivas. Justo eso engancha con lo que estamos hablando. ¿Por qué esas primitivas salen ahora y no salieron al principio? Porque el framework está vivo. El framework está vivo, se han dado cuenta que, oye, queremos un nivel más de granularidad en control del cambio. Queremos controlar ya cuando cambie una propiedad de un objeto, en lugar del objeto. Vamos a crearnos una primitiva para eso, que es muy común. ¿Entendéis? Entonces, eso hace que esto sea súper potente. Por lo mismo, que dentro de 2 años se dan cuenta o vemos, porque la web evoluciona de tal manera, que necesitábamos primitivas para tiempo real. Digo, por decir algo, ¿vale? En voz alta. Sabemos que va a estar ahí el equipo de Angular dándole vuelta, preguntando a la comunidad, cogiendo ideas y sabemos que va a estar. Pero para hacer la aplicación ahora mismo, ya os digo, primitivas y cambios ligeros con lo que ya sabemos. Es decir, los inputs, los view child, los content child y demás. ¿Vale? Yo lo diría que con 12 lecciones cortas tú trabajas perfectamente con señales. Y sobre todo si venís limpios, en el sentido de que no habéis trabajado nunca con RxJS. En vuestra cabeza no estáis buscando RxJS. Excelente sugerencia. Y ya diste una pista ahí, 12 lecciones. Se están lanzando 2 lecciones por semana, entonces tenemos 5 semanas por delante, dado que hayas puesto 2 lecciones. Así que vamos a ver si Signal Forms puede tomar una forma no estable, pero al menos que esté lista para experimentar antes de que pase ese margen de tiempo. Imagino que para el momento ya Angular 21 ya tenga ya las versiones de preview, las next, Eso. o tal vez algún release candidate que ya empiezan a salir a partir del mes de octubre.
Sí, 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 sí. Tenemos ya algo, es decir, algo medio oficial, se introduce, lo introduzco en el curso, sobre todo porque, por ejemplo, con el de Angular moderno, cambiaron la API de Resort en que la Sí, propiedad dejó de llamarse DRX Resort, concretamente, loader por string. Es un cambio, sí, pero el que sigue el curso tampoco es tan raro porque el IDE le va a decir, oye, que la propiedad no se llama loader, se llama string. Pero al que lo ha seguido ya, le sirve para saber cómo funciona, en este caso, la compatibilidad o la migración de un observable a una señal usando RX Resort. exacto. Y hablando de RX Resource y toda esta interoperabilidad con RxJS, hay dos muy buenas noticias para quien aún no se ha aventurado hacia el mundo de Signals. Si pudiste trabajar a lo bestia con la vieja forma utilizando estas bibliotecas de tercero como RxJS y dominar esa gran cantidad de funciones que permitían manejar un flujo de datos y hacer operaciones bastante complejas, ¿Mm? Signals es demasiado fácil de entender. ¿Por qué? Porque están encapsulando de una manera bastante sencilla, con un mínimo boilerplate, sin una mínima cantidad de código para aprenderse y trabajar sobre ello, que realmente facilita muchísimo toda la manera en la que uno efectúa lo necesario para obtener un sistema reactivo y poder ir lo suficientemente granular para que el rendimiento de la aplicación sea lo más eficiente posible. Y la segunda noticia buena es que las esquemáticas que estabas mencionando previamente simplifican muchísimo toda la refactorización que uno tendría que hacer. No quiere decir que uno no tenga, así que uno confíe a ciegas en el resultado de la esquemática, sino del proceso que ocurre en las transformaciones cuando uno ejecuta eso utilizando el CLI de Angular, pero sí es una ayuda espectacular que uno puede tener. Es una asistencia que va a reducir un trabajo en dependencia de la complejidad de la aplicación, la cantidad de componentes, servicios que uno tenga. Va a reducir muchísimo el proceso de adaptación hacia el Angular moderno para poder tener una curva de aprendizaje mucho más fácil aún, dado que mucho del contenido que estaba, por ejemplo, como habías dicho en arroba input, precedido por decoradores de TypeScript, se narra de una manera mucho más sencilla en el Angular moderno. Sí, totalmente a los dos puntos que has dicho, al segundo punto, los schematics funcionan realmente bien porque ya os digo yo que normalmente los que somos docentes usamos la misma aplicación año tras año para explicar. Yo gracias al schematic he pasado de Angular 12 a la 16 y de la 16 a la 20. No va automático perfecto, pero sabiendo lo que estás haciendo te ahorra muchísimo paso. Ya lo último que me faltaría, que es consejo para el que tenga que migrar una aplicación, es usar los schematics y vamos a juntarlo con un agente de IA que no le pidamos cosas locas, sino tareas manuales. Y ya os digo que probablemente yo la próxima migración que haga de la aplicación grande sea usando schematics y un agente de IA, porque la migración, sabiendo lo que está haciendo, es quitar un decorador, poner una función, poner un tipo y poco más. Es decir, está bien que hagáis uno cuando tengáis una aplicación grande para comprender, o dos o tres para comprender lo que estáis haciendo, pero luego la migración el día que llegue, porque el equipo lo está haciendo medianamente bien, manteniendo los nombres, manteniendo el concepto, más que el nombre es el concepto, con lo cual la Exacto. migración después se puede relajar mucho, como ha dicho Alejandro. Y el primer punto de NGRX, yo tengo la suerte o la desgracia de haber trabajado con NGRX desde las primeras versiones, que había que crear, vamos, plantillas enormes de código, copiando y pegando, copiando y pegando. Y tuve la suerte, no lo he probado con las últimas versiones, de jugar cuando sacaron el paquete ya para Signals. Y yo dije, esto es definitivo. Esto va a hacer que las aplicaciones grandes trabajen con Signal, con un contenedor, de una manera tan fácil para el mundo, que prácticamente será algo que una vez que tú aprendes Angular, métete con NGRX, con la paquete de Signal, gestiona el estado de esta manera
Y la verdad es que lo que es tener un patrón de flujo de datos de manera organizada va a hacer que una aplicación grande sea muy fácil de mantener, muy fácil de que se cambien personas del equipo y allí no haya una frustración. Que cada vez que yo escucho compañeros que trabajan en React, porque es parte, que no es una crítica a React, sino que hay que ver las herramientas como son, el qué ha hecho esta persona, no, qué paquete, qué biblioteca usó esta persona, uff, yo esto no sé de qué va, y se ven con un dolor de developer experience de aprender lo que otra persona a lo mejor traía de conocimiento y le resultó muy fácil y lo hizo a lo mejor en una semana de trabajo. A la persona que ha tenido que coger ese código le va a costar tener que llevarse el conocimiento de esa persona que no lo tiene para poder mantener su aplicación. En cambio, en Angular no va a pasar eso. Es decir, yo vuelvo a decir lo mismo, el framework se va a simplificar, lo vamos a tener todo tan organizado que es ideal para prototipos pequeños, es ideal para incluso un agente de IA que le podamos dar reglas porque después no solo vamos a poder revisar, pero al estar todo tan controlado, solo va a ser el dominio del problema. ¿Cuál es mi dominio del problema? Lo voy a materializar. ¿Cuál es la parte de diseño? ¿Cómo quiero que sea el diseño de la aplicación? ¿Cómo interactúe el usuario? Y la verdad que el framework, las señales, yo veo esto como el siguiente paso en la iteración del software del desarrollo web. Es decir, cuando se empezó con HTML, cuando empezamos separando con SPA, fue un salto, cuando empezamos a querer gestionar los estados, pero la inclusión, incluso de RX, fue un gran salto, ¿eh? Pero la inclusión de señales, de cómo manejar la reactividad, yo lo veo como otra vuelta que hemos conseguido dar en cómo se tienen que pensar las aplicaciones web, en este caso del lado del cliente. Y probablemente demos muchas vueltas, ¿vale? Que es lo esperable en tecnología. Pero esto, que no le duela al que antes hacía una aplicación con mucho dolor de escribir muchas líneas y ahora tiene que borrarlas y se va a encontrar que se hacen aplicaciones muy fáciles. Es que esa es la idea. Y mientras más sencilla sea la curva esa de aprendizaje y mientras menos código haya que escribir para lograr transferir los requerimientos hacia esa aplicación como tal, con una interfaz de usuario, operativa, etcétera, mucho más fácil va a ser para las AI que nosotros utilizamos como asistencia, fundamentalmente gracias a la facilidad que nos ofrece ahora mismo que está recién lanzado el protocolo MCP con el Angular CLI para poder pasarle un mejor contexto y obtener maneras de poder ir más allá de las esquemáticas básicas que ellos ofrecen, más bien cuando se trata de refactorizar grandes cantidades de código y trabajar, por ejemplo, con la refactorización de RxJS hacia el modelo mental de Signals. Todo eso facilita muchísimo la vida de uno como ingeniero y no tiene que estar reinventando la rueda o haciendo trabajo demasiado repetitivo que puede dar al trasto con algún problema que normalmente se pudiera evitar si uno emplea una sintaxis mucho más fluida y mucho más fácil de entender para el resto del equipo. Sí, 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 totalmente. Y que nadie piense, bueno, si se simplifica lo tradicional, no vamos a tener empleo. Sí, sí, empleo va a haber. Siempre va a haber que unir cosas, siempre va a haber dominio del problema, siempre va a haber tecnologías nuevas, que nadie se preocupe porque pueda decir, bueno, el front se está simplificando mucho. Si es que es bueno, si es que es bueno, si es que es muy bueno que el front se simplifique. ¿Por qué? Porque te deja a ti pensar en otras cosas, en otras tareas. Es decir, que nadie se preocupe de, bueno, si ahora con Signal y con NGRX hacer aplicaciones más o menos de gestión es fácil. Sí, es que esa es la idea. Es que esa es la idea, para que podamos dedicar tiempo a hacer otras cosas. O que una aplicación, en lugar de 2 meses, 5 meses, nos cueste un 40% menos de tiempo y podamos hablar más de la user experience. Podamos estar hablando Totalmente. más de otros temas que también son importantes, que ahora mismo se van dejando de lado. Pero ya os digo, que nadie se asuste porque integraciones, pasarelas de pago, siempre va a haber un trabajo ahí que alguien va a tener que echar un vistazo final. Pero vamos a aprovechar de que el framework se simplifique y de que tenemos herramientas. Si no, volveríamos. Este mismo pensamiento serían los que programaban en ensamblador y vieron llegar a Java. Oye, que no se maneja la memoria. Oye, que no hay un recolector de basura, de memoria. Entonces, que se vea esto, como he dicho, como otra subida de abstracción en lo que va a ser el desarrollo de frontend. Que se vea así, que se suba gente al carro, porque estos
ha venido, entre comillas, no es como una imposición, ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse porque tiene una madurez, porque han pasado tiempo, hemos pasado por RxJS años, hemos probado otras soluciones, otros frameworks lo han intentado de otra manera. Esto no es, bueno, a alguien se le ocurrió y vamos a hacerlo así. No es un capricho. Esto es un salto. Igual que cuando salió el modelo vista controlador en los años 70 y alguien dijo, vamos a separar en capas. Pues esto es lo mismo. Que nadie le dé miedo y diga, yo de esto yo no me subo. Paso, que ya vendrá otra cosa. Claro, pero vendrá otra cosa que será otro giro, otra vuelta entera a través de señales. Que muchas veces yo escucho a compañeros que no quieren tocar el front por nada, porque dicen es que el front cambia mucho, es que el front cambia mucho y yo no quiero, yo prefiero estar en backend. El backend también cambia, el backend también tiene sus iteraciones, ¿eh? Que no es, esto es, cada uno tiene unos tiempos y a lo mejor el front que estaba más inmaduro ha dado más vueltas hasta ir madurando, pero que probablemente ahora estamos trabajando con la reactividad con Signal y a lo mejor dentro de 5, yo espero que más tiempo, pero 5, 6, 7 años haya otra iteración, haya otro cambio. ¿Pero por qué? Porque las necesidades de los usuarios han cambiado, porque la web ha cambiado, ¿vale? Pero entonces, esa iteración que vendrá en el futuro estará construida sobre esta iteración. Porque al final aquí no deja de estar los patrones. En este caso, yo a veces sigo hablando de suscripción, de observador, y alguien dirá, pero si estás hablando de señales, no, si es que el patrón está dentro. Es decir, lo hemos cambiado de cómo trabajamos con él, pero hemos dado una iteración y hemos cambiado una pieza por otra. Y eso que acabas de mencionar es importantísimo porque que se simplifique la punta del iceberg de Framework de Angular no quiere decir que no se estén creando otras verticales también, es decir, otras masas de hielo que estén emergiendo a partir de las web APIs que también se están fortaleciendo y están permitiendo lograr cosas que eran totalmente desconocidas para la plataforma web hace 5, 10 años, que solamente se pueden acceder a través de aplicaciones de escritorio y también la forma en la que se interopera con todos los LLMs y lo que está ocurriendo también por debajo de la fachada. Esto de los patrones es algo que si uno va al código fuente de Angular o si uno, por ejemplo, revisa la conversación que tuvimos con Eduardo Roth en el episodio 65 acá, Angularidades, se da cuenta de que lo que uno está accediendo a través de una sintaxis muy simplificada, a través de las primitivas o todo lo que tiene que ver con las señales que están accesibles a partir de los inputs, los queries de los componentes, se logra a través del grafo de señales que rastrea de forma eficiente cómo fluye la información a través de la aplicación cada vez que se incorpora una señal nueva utilizando el concepto de nodo reactivo. Y eso es importantísimo de conocer porque lo que uno ve como magia realmente no lo es tal, sino que hay nodos que se están creando como productores o como consumidores. Y si uno va hacia el conocimiento de tipos de datos y de cómo funciona un grafo como tal, con nodos, con aristas, se da cuenta uno de que tiene tremendo sentido y incluso es una forma también transversal de poder aprender señales, de aprender signos para que se quede ahí bien fijo el contenido y no solamente jugar con lo que nos está mostrando la superficie de la API, sino también cómo se determina cómo es que los consumidores juegan con los productores y cómo es que toda esa propagación de cambios se define de una manera eficiente y granular, como habías mencionado anteriormente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Te estoy escuchando y pienso que las personas que están, a los jóvenes que están estudiando ahora en la ingeniería del software, los estudios superiores, la carrera, dirán, yo esto estoy leyendo ejemplos que no le veo práctica. Eso nos ha pasado a todos cuando hemos estado en la universidad. Pero es que Ujú. debajo de las señales está lo que la gente que está estudiando ingeniería del software está. Entonces, volviendo a lo mismo, si alguien está estudiando ingeniería del software, lo más fresco, lo más nuevo es decir cómo está esto hecho por dentro. Y vas a descubrir que los fundamentos de la ingeniería de software están ahí. ¿Por qué? Porque se están intentando usar patrones. Es decir, eso ya es verdad que eso quizás es para el que tenga más curiosidad o esté aprendiendo o esté en un momento de decir, yo quiero también aportar. Y se va a encontrar que lo que ha leído en los libros se lee muy teórico, aquí lo estaban aplicando.
que sí, que la superficie es para el developer experience, pero por debajo hay mucha ingeniería, muchos patrones. ¿Que parece mágico? Sí, pero realmente si te pones a escarbar, te encuentras que son lo que en la ingeniería de software se está estudiando y que además con la supervisión de tantos ojos, que eso es bueno, porque es el código abierto, viéndolo, si alguien se despista, porque es normal, son humanos, están programando, están desarrollando, alguien se despista, podemos revisar estudios formales, decir, vale, esto viene de aquí. ¿Vale? Entonces, yo te he escuchado y he dicho, es que se ve claro ahí la utilidad de haber estudiado los fundamentos de la ingeniería del software. Y ahí está todo realmente en la parte de frontend. Está el acceso a listas enlazadas, todo lo que tiene que ver con la comprensión de árboles, de los recorridos que se pueden establecer ahí. Bueno, el Document Sí, Object sí. Model es el ejemplo clave básico, pero también a partir del Document Object Model se genera el Accessibility Tree, es decir, el árbol este de accesibilidad para permitir interactuar con una aplicación de una manera que no es la típica, está mirando en una pantalla qué es lo que se pinta. Y hablando de pintar, también está el árbol de renderizado. Ujú. Pero uno puede tener árboles dentro, sí, estructuras de árboles o estructuras de grafos dentro del mismo framework de Angular para permitir que fluya toda esta data que uno está intercambiando entre la vista Mm. y el modelo que uno tiene subyacente a ese componente. Y ahora, sin asustar al que a lo mejor ha llegado a este mundo y no ha tenido la oportunidad de estudiar ingeniería del software, es que te lo está dando el framework gratis. Es decir, tú siendo consciente que alguien ha aplicado lo que a lo mejor pudo estudiar en la universidad cuando fue, si alguien entra en este mundo y no ha tenido esa fortuna porque la vida da mil vueltas, se encuentra un framework muy sencillo que le está aportando eso. Es decir, eso es otra de las cosas que estamos hablando del potencial de la evolución. Es decir, si alguien sabe, puede meterse y descubrir. Pero si alguien no lo sabe, tiene gratis, a través de 4 primitivas, muchos años de ingeniería del software ahí detrás. Mucha gente revisándole. Y no necesita invertir ese tiempo para poder ya sacar un producto, para poder enrolarse en lo que es el desarrollo de software de frontend. Y ya después, cuando ya esté enrolado, ya esté trabajando, puede después ir formándose, ir estudiando. Esto no es magia, no es una caja negra que hace cosas, tiene su fundamento. Por eso digo, tenemos las dos vertientes. El que ha podido estudiar o está estudiando puede ver el potencial, pero el que no puede estar usando ese potencial, lo cual le puede dar una oportunidad laboral muy buena, muy potente, de manera muy fácil. Es decir, muy fácil porque el framework está ahí bien, está bien hilado para eso. Y también entender que porque existan ahora signals, no todo se tiene que elaborar como un signal. Hay partes del componente que necesita ser descrito de una manera más tradicional, accediendo a otras primitivas que no sean las nuevas primitivas de reactividad. ¿Qué es lo que generalmente tú, como profesor, te hace más fácil comunicarle a las personas que están examinando un curso o examinando lo que tengas que compartirles acerca de cuáles serían buenas prácticas para no sobreutilizar el concepto de signals? Porque mientras más señales uno ponga en la aplicación, Angular tiene que registrar más nodos reactivos correspondientes en el grafo de señales, reservar estructuras internas para facilitar el seguimiento de todo este tipo de reactividad. Y mismo cuando se accede a una signal dentro de un computer, dentro de un effect, dentro de una señal enlazada, el framework tiene que rastrear ese acceso para poder volver a ejecutar la lógica correspondiente si la signal cambia. En caso de que la signal nunca cambie o nunca impacte una vista, ese seguimiento es innecesario, se está desechando computación por gusto. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones que normalmente desde tu punto de vista como educador puede facilitarle a las personas que vayan a utilizar Signals? Sí, lo fácil y lo rápido es, primero no uses Signal. Parecerá una tontería. Primero no. Alguien espera, o hay en este componente, en este servicio, en esta pieza que yo tengo, cuando este dato cambia o este elemento cambia, yo necesito ser notificado en otra parte de ese cambio, si no es directamente fuera de ese componente. Si es fuera del componente, si es dentro del componente, no hay problema.
Si no, Ujú. no uses Signal, por lo que estamos hablando. Porque es verdad que registrar una Signal, podemos tener el problema de que lo metemos todo dentro de una Signal, que no deja de ser un wrapper sobre las primitivas. Es decir, en lugar de trabajar con objetos normales, empezamos a meter ahí una capa extra. No es necesario si tú no vas a tener otra parte del otro elemento. Digo parte porque no quiero solo quedarme con un servicio, un componente, sino otro elemento que necesite estar atento a ese cambio, que no sea del mismo componente, porque dentro del propio componente ya estamos dentro del dato, es decir, no hace falta, pero que propiamente dentro del componente a lo mejor sí tenemos otro elemento que es derivado y entonces sí necesitamos estar refrescando y demás. Entonces, es verdad que ahora mismo, hasta que no vengan las primitivas que hemos hablado, que vienen a dar un nivel incluso de más performance, ahora mismo usar signals para todo es un error. Es decir, igual que encapsular en RxJS era un error, aquí sucede lo mismo. Habrá cálculos, habrá datos dentro de un componente que, no que se quedarán dentro de ese componente o dentro de ese servicio y no hará falta meterlo dentro de una signal. Podéis pensarlo como cuando tenéis atributos privados, métodos privados, esos están escondidos, ¿no? Por así decirlo, están internos. Eso, pues no hacía falta hacerlo público, pues tenéis que pensar que la signal, mientras nadie vaya a reaccionar, fijaros, es muy fácil, es reaccionar a un cambio de ellas, eso puede ser una primitiva básica. Ya está, no necesito más, ¿vale? Ahora, si yo quiero que haya una comunicación de que alguien, algún elemento, provoque un cambio y no sea interno, ¿vale? No sea dentro de ese propio servicio, componente y demás, sí necesitaría una signal. También es verdad que ahora mismo solo tenemos la primitiva básica. Cuando tengamos la primitiva más concreta, como hemos dicho, Deep Signal o la Projection Signal, entonces podremos ya decir, vale, quiero solo estar atento al cambio de esta propiedad del objeto y haremos otro paso más. Entonces, realmente es tener como en la mente mucha precaución, no todo es una signal y de hecho, cuando ya estemos trabajando en Angular, es Angular el que nos va a dar la signal a través de, a lo mejor como hemos dicho, la función input, como hemos dicho, a través de la signal queries, a través del propio, en este caso, el router signal, que es del input igualmente, a través de un input, nos va a Pues dar, Signal es el Forms. framework. Claro, o signal for cuando venga y nos vamos a olvidar. Es decir, realmente lo de crear una signal computada, las primitivas, va a quedar más para nuestros servicios, para nuestros componentes, pero es que el framework nos lo va a dar. Por eso son las primitivas por un lado. Por eso quiero decir, primitivas por un lado. Por otro lado, el framework. ¿Por qué? Porque cuando el framework esté entero migrado a Signal, a lo mejor tú no creas una Signal en ningún momento. Es decir, a lo mejor creas una computada para algo de la vista, pero no estás creando señales constantemente, sino que te vienen del framework, ya te han venido y ya tú trabajas sobre ellas. Claro. Te digo, la otra manera también de verlo es que si hay un valor constante o algo que Ujú, no afecte directamente la representación en la plantilla o la ujú, relación entre padre e hijo, como mismo habías mencionado con los ujú, inputs y los queries, se debe mantener como propiedad normal de la clase del componente o ujú. como una variable local dentro de una función. No sobreabusar de eso porque se genera mucha mayor densidad de grafos, de señales, se pone mucho más compleja la aplicación y realmente es un antipatrón. A final Sí, de sí. cuentas, ¿sabe? Las signas tienen un propósito en específico que si se abusa de eso puede Mm. resultar en un decremento del rendimiento de la aplicación y de la manera en la que nosotros podemos tener un código bien saludable en vistas a la escalabilidad en un futuro. Totalmente de acuerdo. Es como si ahora alguien que, voy a poner un ejemplo con JavaScript básico, nos pusiéramos a meter cada primitiva dentro de una promesa. ¿Para qué haces eso? Por ejemplo, es decir, me he ido a un ejemplo para que la gente que a lo mejor esté todavía no ubique Signal diga un número es una promesa de un número, un string, una promesa de un string. ¿Para qué? Si a lo mejor solo te hace falta una vez. Entonces es verdad que como se pongan Signal a todos, se pervierte la herramienta. Cuando veamos códigos de compañeros para aprender,
va a ser un código que tú vas a decir, esto me ha liado más. Encima tengo que estar invocando a una primitiva básica para nada. Para un número tengo que hacer malabares. Es lo que has dicho tú. En principio, cuando no hay un cambio, incluso mi recomendación es, si no sabes, no uses Signal. Ya te vas a dar cuenta que lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque vas a tener un componente, una pieza que va a estar esperando la reacción y no la tienes. Es decir, si no estás seguro, no uses Signal. Te va a salir la necesidad. Yo muchas veces digo que las arquitecturas y el software emerge de la necesidad. Tú empiezas con lo básico. Ya verás cómo vas a necesitar cambiar esa primitiva en una Signal, esa primitiva se va a transformar o esa clase o esa función se va a trabajar en un servicio. Entonces, si tienes duda, vete a lo más básico que sepas y de ahí vas metiendo. ¿Por qué? Porque nada más que el software, tú te des cuenta que no está cambiando, no está provocándose la reacción que tú esperas, va a decir, es que esto debería ser una Signal. Luego a lo mejor luego te das cuenta que no es una Signal, que es una computada. Luego te vas dando, digo, ante la duda empieza con lo básico. Ante la duda empieza con lo básico porque si empezamos poniéndolo más potente, a lo mejor no es lo que necesitas. Y la necesidad va a venir cuando el framework Sí. marque como obsoleto, por ejemplo, los decoradores de Uf, input o algo por el estilo. Pero bueno, esa es una regla de oro a la sí, hora de modernizar una aplicación web. Tienes esquemáticas ahí que te hacen eso de gratis y que te ayudan muchísimo a ir pasando partes de la aplicación, no todo un golpe, pero partes de la aplicación hacia el nuevo modelo reactivo. Entonces, usarlo, sí, independientemente de que uno trabaje con un proyecto personal, donde sí está totalmente recomendado que uno vaya a simplificarlo todo utilizando este nuevo modelo, pero en aplicaciones mucho más complejas, lo he probado en aplicaciones que tienen docenas de componentes y que son de carácter corporativo y funciona a la perfección. Es decir, no hay problemas de regresión. Obviamente hay que revisar cuál es el resultado de lo que te da la esquemática, como ya hemos mencionado anteriormente, pero por ahí se puede empezar. Por ahí es una manera bien barata de comenzar el proceso de migración hacia todo esto de señales. Y ojo, una consideración importante también, lo que puede devenir en un antipatrón, es que las señales, esto se nos había olvidado comentar acerca de ello, hablamos un poquito de resources, pero las señales están, las primitivas esas, diseñadas para manejar operaciones no asíncronas, como peticiones de red o eventos. ujú, Para eso existen otro tipo de mecanismos, ujú. incluso para lograr trabajar con solicitudes de red vía HTTP. Se puede utilizar HTTP Resource, que está construido por encima del HTTP Client como un syntactic sugar, empleando los mecanismos estos de integración con el grafo de señales. Usar signals por sí solas como un mecanismo para poder modelar comportamiento asíncrono no es una buena práctica y va a disparar en una manera negativa cualquier problema que pueda derivar en el framework de ese mal uso. Sí, de hecho, yo creo que la separación de operaciones síncronas con las asíncronas, que en este caso son con los resort, que también viene, que es una evolución del nuevo Angular, es un acierto. Es un acierto porque cuando tú empiezas a trabajar, tener mezclado que si el asincronismo y la reactividad a la vez es lo mismo, te acaba complicando mucho la asistencia. Lo que Ujú. hay que grabar a fuego es señales síncronas, pero que síncronas es reactivo, que reactividad va por otro lado. Y luego tenemos mecanismos que también están madurando, que como ha dicho Alejandro, HTTP Resort está todavía, no sé si en nivel de developer preview, pero es lo que Experimental viene, todavía. Sí. experimental. Todo Pero resources está todo Resort, experimental. Ujú. pues ya os digo, está muy bien porque nos está permitiendo consumir recursos asíncronos. No lo veáis solo como HTTP. Para eso tenemos el HTTP Resort. ¿Esto que viene a mejorar? Oye, pues nos ha quitado otra capa de complejidad que teníamos con, en este caso, RxJS, ¿vale? Entonces, vamos a tener otras herramientas también para leer recursos que nos va a simplificar luego el template, nos va a simplificar que no es solo de las Signals API, pero que es parte del Angular moderno, es parte del simplificar. Y lo que sí hay que saber es que Signals síncronas. La otra parte
es asíncrona. Y el tenerlo separado hace que tú puedas aprender a manejar bien las señales en tu aplicación y luego la parte asíncrona vendrá por otro sitio. Porque lo que Exactamente. nosotros vamos a querer es que la aplicación reaccione. Nosotros queremos que el usuario haga algo y haya una reacción. Más que vamos a hacer operaciones asíncronas. Operaciones asíncronas, por supuesto. Todos sabemos que tenemos que hacer la conexión con HTTP. Pero que podemos hacer otras cosas asíncronas y vamos a tener un mecanismo también que es del core. Que eso es importante. Repito mucho lo del core no porque RxJS no me gustase. Al contrario, a mí me encanta. Es porque si tú estás haciendo una herramienta, deberías tener el control de las piezas esenciales. Y en el front, el leer recursos es algo esencial. Y entonces que esté ya, por así decirlo, en la mano del desarrollo del equipo, hace que todo encaje, que todo encaje, que todo encaje es performance, es developer experience, es solo ventajas. Totalmente. Y sí, al final, lo que estabas diciendo con lo de la expectativa del usuario, el usuario no sabe nada de sincronía. De tampoco de sincronía, ¿no? Pero bueno, todo le viene síncrono al Sí. usuario, dado que sea un placeholder, esperando a que se termine de cargar un componente, pero todo lo está tomando ahí eh, en valores que existen y los resources están derivando toda la parte de la sincronicidad y todo lo que se está tomando como un flujo de datos que viene progresivamente hacia el navegador, dado, ya sea un evento o que sea un dato externo o algo así. Eso pasa a través de esos canales que están por detrás de las cortinas con resources para facilitarnos mucho la vida y para llegar a sincronizar todo con la interfaz. Totalmente. Vamos, dará en el futuro probablemente para un capítulo solo el resort y las operaciones asíncronas. Por supuesto. Pero bueno, hemos tocado bastante en este episodio y hemos dejado ahí puesto el curso con la lección número uno, la dos y todas las que van a venir hasta que finalice esa primera entrega desde el punto de vista de señales para poder aprenderla con ejemplos en pantalla y con toda la manera fluida en la cual entregas ese contenido. Pero antes de concluir el episodio, Carlos, ¿hay alguna otra cosa que pienses que no hayamos mencionado durante la conversación sobre lo que quieras comentar? Realmente no, solo reafirmar que aproveche todo el mundo y se suba al carro de aprender tecnología, que probablemente dentro de 2 años sea inevitable que la tengamos, y que yo en la década, más de la década que llevo desarrollando en Angular, yo diría que ahora mismo está el framework mejor que nunca. Y ha habido etapas en las que el framework no ha estado mejor que nunca y había que mirar al framework de al lado y decir, está mejor el framework de al lado. Y no es, vuelvo a decir, no es por ser GD de Angular. Es que el framework está vivo, está cogiendo el camino, tiene comunidad. Yo si fuera joven o mayor, da igual, yo trataría de enrolarme en este framework porque el mercado laboral va por un sitio o va por otro, ¿vale? Pero esta es la herramienta que realmente soluciona problemas. Entonces, yo intentaría subirme totalmente al carro, porque aunque no te subas, lo que vas a aprender te lo vas a llevar. Fijaros lo que os digo, lo que vas a aprender de señales, tú dices, bueno, me he metido en señales, he aprendido Angular y ahora voy a desarrollar en X tecnología. Te digo yo que en X tecnología vas a encontrar el símil, vas a encontrar la siguiente evolución, con lo cual yo solo diría eso, subirse al carro y darte a ti las gracias por, de igual que he dicho al principio, por tu tiempo, por compartir y más cosas así, que todo el mundo no sea solo pasivo, que la gente aporte a las comunidades, que dejen comentarios aquí, que seguro que viene bien al canal y que ojalá podamos vernos todos contribuyendo, porque cada uno a su manera, ¿eh? Cada uno a su manera. Hay quien contribuye con código, hay quien contribuye con contenido y que no sea la gente simplemente receptora, que disfruten del framework que está vivo, que nunca se sabe el día de mañana si podremos seguir viendo un framework vivo en tiempo real. Concuerdo totalmente contigo, Carlos, y muchas gracias a ti nuevamente y espero que nos veamos pronto en una próxima ocasión. Seguro. Nada, hasta luego. Dale, chao, chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio.
Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.